Primeramente agradeciendo a Dios por la vida que Él nos regala, eh, su creación, un día más en su creación. Damos gracias a Dios. Damos también la bienvenida a todos los hermanos que hacen el tiempo para estar en esta plataforma. Agradeciéndole al hermano Manuel por la invitación y por esta plataforma que él ha estado haciendo estos estudios sobre el libro de Marcos. Hemos estado estudiando en los sábados anteriores, capítulo 12 de Marcos, donde primeramente pues habíamos visto la parábola de los hombres malvados, pagar impuestos, la pregunta que se le hace a Jesús sobre el pagar impuestos. Después se le hace la otra pregunta en cuanto a la resurrección de los muertos y la que vimos el sábado pasado, el gran mandamiento. Después de varias preguntas que le hacen a Jesús, ahora le toca a Jesús hacer preguntas a estos fariseos. Jesús continúa enseñando en el templo, sin temor a los fariseos o escribas que buscaban la manera como destruir. Y como hemos visto, todas las preguntas que ellos están haciendo es para ver en qué puede Jesús equivocarse, en qué Jesús puede contradecir la ley, para que de esta manera ellos le puedan acusar y condenar. En Marcos capítulo 12, versículo 35, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahora, Jesús le hace una pregunta a ellos. Después que ellos han hecho varias preguntas y Jesús ha contestado y los ha dejado mal parado a todos ellos, ahora Jesús es el que hace la pregunta. La pregunta es: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En esta ocasión les hace una pregunta por medio de la cual buscaba presentarles una lección acerca de quién es Él. ¿Quién es Jesús? Que ellos consideraban un impostor, que ellos consideraban un hombre y no el Mesías, no el Hijo de Dios. Mateo nos muestra esta pregunta desde un punto de vista diferente. Si nosotros vamos a Mateo, que es el otro texto paralelo, ¿verdad? Mateo muestra a Jesús haciendo una pregunta a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Miremos en Mateo capítulo 22, versículo 42. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. En Marcos Jesús va un poco, Marcos nos presenta que fue más directa la pregunta. Aquí Mateo nos revela que quienes contestaron fueron los fariseos. Jesús hace la pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes? Directamente, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Le pregunta Jesús. Bueno, ellos responden: de David, le contestaron ellos. La respuesta de ellos es que el Cristo, ¿verdad?, es hijo de David. Marco presenta esta narrativa como si ya habían respondido a la pregunta que Jesús les había hecho, como lo hace Mateo. Mateo nos presenta que Jesús hace la pregunta y que ellos, los fariseos, han respondido que él es, que el Mesías es el Cristo, es el hijo de David. Mesías en término hebreo, en griego Cristo y en español ungido. Por eso es que nosotros vemos, podemos decir Mesías, Cristo ungido. Mesías en término hebreo, en griego es Cristo y en español ungido. Jesús les responde, Jesús les contesta a la respuesta que ellos dan. La respuesta es de Jesús: ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de quién es el Cristo? ¿De quién es hijo del Cristo? Ellos responden: de David. Pero miremos lo que
Jesús les pregunta, Marcos 12:36. David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Bueno, ellos responden, Jesús ahora les dice, entonces, ¿por qué David? Si él es hijo de David, ¿por qué David por el Espíritu Santo? O sea, no fue pensamiento de David, no sale David, fue por el Espíritu Santo. El mismo David le llama Señor. ¿Por qué si es hijo de David? ¿Por qué le llama Señor? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús procede a citar Salmos 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Jesús está citando las Escrituras, como lo ha venido haciendo. Jesús siempre estaba respondiendo según las Escrituras, según los pasajes del Antiguo Testamento, para que ellos comprendieran realmente de quién hablaban y por qué Él los está citando. Entonces aquí cita el Salmo 110, versículo 1, porque el mismo David le llama Señor. Para mostrarle a estos presentes que Él es el Cristo, Jesús dice que David estaba siendo guiado por el Espíritu Santo cuando dijo lo que encontramos en este salmo. Jesús le está diciendo, bueno, el mismo David, que es inspirado por el Espíritu Santo, pues está llamando Señor. Esta declaración esta declaración debió haber llamado la atención de los judíos que estaban en el templo, ya que ellos sabían que el Mesías sería un descendiente de la línea de David. Jesús responde esto, pues pudo haber llamado la atención de muchos judíos que estaban allí, porque ellos entendían que el Mesías descendía de la línea de David, como también lo miramos en Mateo capítulo 1, la genealogía, ¿verdad?, de Jesús. En Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Fijémonos, hermanos, bien, todos estos títulos que se le están dando a Jesús, al Mesías, al Cristo. Su nombre será admirable, será consejero, Dios, todo Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 11, versículo 1, dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará fruto de sus raíces. Aquí Isaías nos presenta la genealogía de dónde venía el Mesías, de dónde venía el Cristo. Jeremías 23, versículo 5 dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Aquí se nos está profetizando también que se levantará de la descendencia de David un renuevo justo. Y ese renuevo reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho, practicará la justicia, ¿verdad?, y enseñará la verdad. Jesús estaba tratando de corregir el concepto erróneo de un descendiente de David, el cual tomaría un puesto político en el gobierno para poder liberar a los judíos. Porque este es el concepto erróneo que tenían los judíos. Sí, era descendiente de David, pero
según ellos, la descendencia era que él iba a venir como David, un guerrero, alguien que iba a tomar un ejército, que iba a ser un ejército muy poderoso y los iba a libertar del yugo romano, que los iba a libertar de la esclavitud de Roma para poder ser de nuevo una nación como lo habían sido antes, sin estar esclavos de ninguna otra nación. Y ese es el concepto errado que ellos tenían y que Jesús les está presentando. Jesús, usando este salmo, muestra a estos judíos que este no es un lenguaje de un padre para con un hijo, sino viceversa. Este salmo está diseñado para enseñarnos que el Mesías, o sea, el Cristo, es mayor que David. Y esto fue lo que reconoció David. Y por esta razón le llama Señor. Eso vemos en el Salmo que el mismo David le está llamando Señor. Pero si David es mayor que él, ¿por qué le llama Señor? El hijo podrá llamar, el padre podrá llamar al hijo Señor. Desde luego que no. Un padre no le dirá a su hijo Señor. Por lo tanto, Jesús les enseña una lección profunda de que el mismo David está diciendo que es mayor que es más grande y que le debe respeto, le debe honra, le debe gloria. La frase siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies implica derrota por parte de los enemigos del Mesías. Esta frase implicaba la derrota que los enemigos del Mesías tendrían al enfrentarse a este Mesías. Y se profetiza la ascensión de Jesús al cielo para su coronación y subsecuentemente ejercicio de poder. Porque Jesús fue exaltado a los cielos. En Hechos, el capítulo 2, versículo 33 al 36, Pedro está predicando y le dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven. Bueno, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Ya Jesús se había ido al cielo. En el capítulo 1, nosotros vemos cómo Jesús, los ángeles están a la par de Jesús y él es tomado al cielo. Cuando Jesús es tomado al cielo, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, pues cae sobre él. Y es lo que Pedro les está explicando. No podía venir el Espíritu Santo sin antes Jesús ser exaltado a la diestra de Dios. Versículo 34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, Pedro aquí también está citando el Salmo. David no ascendió a los cielos. David, aunque ya había muerto, pero él no ha ido al cielo. Él no está en el cielo. Él mismo estaba profetizando muchos años antes de que esto sucediera, que el Señor, ¿verdad? Iba a ser ascendido. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y es lo que estaba o había sucedido. 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Hasta que sus enemigos fueran derrotados. 36. Sepa pues con certeza, con toda certeza la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Sepa con toda la verdad que a este Jesús que ustedes mataron, a este Jesús que ustedes asesinaron, a este Jesús
Ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para ustedes era un impostor, para ustedes era un falso, para ustedes no era el Mesías, pero para Dios sí lo era. Y por eso Dios lo exaltó hasta los cielos. Y eso fue lo que conmovió a los judíos que estaban ahí. Por eso vemos que después ellos hacen la pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro le responde en el 38, ¿verdad? Pues que se arrepintieran y se bautizaron para el perdón de los pecados. En Efesios, el capítulo 1, versículo 20 al 23, dice el apóstol Pablo, este poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que resucitó a Cristo, dice, de entre los muertos, y lo llevó a su diestra, al lugar celestial, con su Padre. Versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo les está diciendo que Jesús fue exaltado y su poder está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre que se nombre. No importa qué tan famoso, qué tan grande sea, Jesús está por encima de ellos. Y no solo en este siglo, sino en todo siglo. Él reinará por los siglos de los siglos. Mientras que cualquier poder, cualquier autoridad solo domina por un tiempo. Mientras que Cristo Jesús es eterno y por eso reina por los siglos de los siglos. Versículo 22. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la todo lo sometió bajo su pies, lo venció y lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, hermano, es su cuerpo, la plenitud, lo completo de todo lo que lo llena. Es una gran bendición que cada uno de nosotros tenemos, pertenecer a este cuerpo, pertenecer a la plenitud de Cristo Jesús en su iglesia. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 y el 13, dice el escritor a los hebreos, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el escritor a los hebreos nos está haciendo ver que ese Jesús que vino en carne es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. No es copia, hermano. No es copia. Jesús es la expresión exacta, verdadera de la naturaleza de Dios, porque Él es Dios. Y vino a purificarnos de nuestros pecados. Y ahora se ha sentado a la diestra en la majestad en las alturas. Él está en los cielos. Es el único que ha venido a la tierra y está en los cielos. Versículo 13 de Hebreo dice, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies? Hace la pregunta, ¿a cuál de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra? No, porque Jesús está encima de los ángeles también. Jesús está por encima de todo principado, de todo poder, como lo miramos en Efesios, pero también Jesús está encima de los ángeles. Él es Dios,
Él es el creador. La frase poner los enemigos por estrato de los pies tiene su base en la práctica como ilustrada, por ejemplo, en Josué. En Josué capítulo 10, versículo 24, dice, cuando llegaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acérquense, pongan sus pies sobre el cuello de estos. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Esta era una señal de victoria. Poner los pies sobre aquel que usted había vencido. Poner los pies sobre aquel que usted había conquistado. Era señal de... Y eso es lo que representa cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Jesús venció la muerte. Jesús venció todo principado. Jesús venció a Satanás. Estos enemigos del Mesías estaban presentes en ese momento, ya que habían algunos fariseos que estaban tratando de destruir. Estos fariseos trataban de destruir a Jesús, pero no lo lograron. A lo mejor estos presentes entendieron lo que Jesús estaba diciendo y por esta razón nadie osaba desde aquel día preguntarle. Ellos posiblemente comprendieron lo que Jesús les estaba enseñando en esta lección. Y por eso ya después ya no querían preguntar. En Mateo, capítulo 22, versículo 46, dice Mateo, y nadie le pudo contestar ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Después de esto, pues, hubo un tiempo que ellos ya no le preguntaban a Jesús. ¿Por qué? Porque solo estaban recibiendo derrota y derrota y derrota. Ellos pensaban que con sus preguntas podían hacer quedar mal a Jesús. Ellos pensaban que con sus preguntas ellos iban a querer que Jesús se equivocara y así condenar. Pero como no pudieron, pues dice Mateo que pues ya no se atrevieron a hacer más preguntas en ese día, porque después sabemos que en otros días siempre ellos estaban intentando cómo Jesús cayera en sus manos, cómo Jesús cayera en su trampa, pero nunca pasó. Los enemigos de Jesús fueron puestos en su estrato en el día en el cual Jesús fue crucificado y resucitó de ese día. Todos ellos fueron vencidos. Ese día Jesús salió triunfante. Para Satanás, posiblemente la muerte de Jesús era la victoria de él, pero era todo lo contrario. La muerte de Jesús, su resurrección, fue la derrota de Satanás, venciendo de esta manera la muerte y trayendo redención a toda la humanidad. Su resurrección es lo que nos tiene aquí. Su resurrección hizo posible el Evangelio. El Evangelio hace posible el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, pues estaríamos perdidos. Satanás hubiera ganado. Los escribas no pueden contestar la pregunta sin la comprensión de que el Mesías él es el eterno y poderoso Señor que viene al mundo por conducto de una virgen del linaje de David. En Marcos, capítulo 12, versículo 37, David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es? Pues su hijo. Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Bueno, le dice Jesús, está bien, si él es hijo de David, pero hay algo, le dice Jesús. ¿Por qué David lo llama Señor? ¿En qué sentido, pues, es su hijo?
Y esto pues, llamó llamó la atención de muchos, de la multitud, y estaban escuchando con admiración, estaban escuchando atentos, estaban escuchando con gusto, que posiblemente ellos no habían entendido esta situación. Habían leído el pasaje del Salmo, pero no lo comprendían, no lo entendían, o posiblemente nunca se habían hecho estas preguntas. Y es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Podemos leer un texto, pero tal vez no nos hacemos la pregunta en cuanto a lo que está diciendo el texto, por qué lo está diciendo. El Mesías creó a David, siendo el Señor de David. Es el hijo de David por descendencia en la carne. El Mesías, desde luego, con Dios, creó a David. Era antes que David, siendo Señor de David. Es hijo de David, pero ¿cómo? De la descendencia en cuanto a la carne. El Mesías es de naturaleza dual, es divino y humano. Que sabemos que Dios, que Jesús, perdón, tiene dos naturalezas. Él es divino, Él es Dios, pero como un cuerpo. Tiene naturaleza divina, también tiene una naturaleza humana. En Juan, el capítulo 1, versículo 14, Juan 1, 14, dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, hermanos, el verbo se hizo, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, pero esa gloria no era humana. Esa gloria era del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan nos revela las dos naturalezas de Jesús, las dos naturalezas del Mesías. Naturaleza humana, naturaleza divina. En Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo también explica estas dos naturalezas, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice el apóstol Pablo, Jesús, aunque existía en forma de Dios, era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí el apóstol Pablo está explicando la humildad que debemos de tener. Si Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios y decir, no, yo soy Dios, ¿para qué voy a ir a la tierra? ¿Por qué voy a tomar un cuerpo humano? No, Jesús lo hizo. Versículo 7 dice el apóstol Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ese Dios, el Dios todopoderoso, el creador de todo, ese Dios tomó un cuerpo y habitó como un humano, igual como usted y yo. Nadie le quitó el ser Dios. Él siguió siendo Dios. Sus atributos siguieron con él. Nunca dejó de ser, pero había tomado una naturaleza semejante a nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice el escritor a los hebreos, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para. Ya Dios no quería esos sacrificios, pero preparó un cuerpo para Cristo Jesús. Preparó un cuerpo para su hijo.
para que Él viniera a este mundo y se ofreciera por nosotros en sacrificio a Dios. No podían entender por qué su concepto del Mesías se limitaba al hecho de que el Mesías sería el hijo de David en descendencia, y por eso solamente omitían la verdad adicional de que él sería el Señor de David. El Mesías vivía en el tiempo de David y era su Señor. Ellos no entendían eso, no querían comprender que este Mesías vivía antes de David, fue el creador de David. Ellos solo pensaban en un Mesías humano, en un Mesías como David, en una persona más, con atributos de poder que Dios le podía dar. Pero nunca en su mente pensaron ni creyeron que ese Mesías era divino, era Dios, era hijo de Dios. Muestra que David reconoció al Mesías como alguien mayor que él mismo, porque él mismo le está llamando Señor. Él mismo, con sus propias palabras, inspirado por el Espíritu Santo, le está llamando Señor. Igualmente, como estos fariseos no entienden la naturaleza humana y divina de Jesús, cometen el error de que Jesús no es. Ellos no comprenden esta verdad. Ellos cometen este error y piensan y creen de que Jesús no es. Lamentablemente, ese fue un error de ellos. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es Dios, porque Él es hijo y que Dios es, y que hijo es. Ellos, hermanos, los testigos, piensan que cuando Jesús decía que Él era hijo de Dios, pensaba que Él se está haciendo menor que, y que por eso no puede ser, y que por eso no puede ser el Dios todopoderoso, y por eso lo menosprecia y lo ponen como un Dios más pequeño. Pero lamentablemente estos no entienden que al Jesús decir que era hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. Porque lamentablemente, hermanos, pensamos muchas veces que algunas palabras tienen el mismo significado que nosotros. Pero cuando Jesús decía que él era el hijo de Dios, no estaba diciendo que él es menor que Dios, porque él no es Dios. Al contrario, eso lo entendían bien los judíos. Fíjense en Juan, capítulo 5, versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjese, ¿por qué los judíos quieren matar a Jesús? ¿Por qué lo quieren apedrear? Bueno, porque según ellos viola el día de reposo. Pero no solo eso. Según ellos, Jesús está blasfemando, porque Jesús decía que él era hijo y ellos entendían rápidamente y comprendían que cuando él decía hijo de Dios, no es que era menor, sino que se hacía igual a Dios. La expresión hijo de Dios es igual, no es como nosotros. Si a nosotros nos pregunta, ¿él es tu hijo? Sí. Bueno, en cierta manera, nuestro hijo tiene nuestra misma naturaleza. Claro, en cierta manera, el hijo debe respeto al padre. En ese sentido, es menor en ese sentido. Pero en naturaleza son iguales. El padre es humano, el hijo es humano. Cuando Jesús está llamando que él es hijo de Dios, él está diciendo que tiene la naturaleza de Dios. Él es Dios. Y por eso, hermano, ellos querían matar. Ellos querían apedrear. Porque entendían rápidamente que Jesús le está diciendo, yo soy Dios. En Juan 10,
versículo 33. Dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, ahí está. Los judíos querían apedrearlo, querían matarlo. Y Jesús le dice, bueno, ¿por cuál buena obra me quieren matar? Y ellos dicen, no, no es por obra, no es por la buena obra que hacen, sino porque están blasfemando. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y cuando es que Jesús se hacía Dios, cuando Jesús decía que era hijo, en Juan 19, versículo 7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios. Fíjense, hermano, la expresión, pretendió. O sea, ellos no aceptaban por ningún momento, por ningún instante, que Jesús dijera que era hijo de Dios. Porque si ellos aceptaban eso, si ellos permitían eso, pues ellos estaban permitiendo que Jesús es Dios. Esa expresión, hijo de Dios, no quiere decir menos, sino que quiere decir que tiene la misma naturaleza. Y es lo que, fíjese, los judíos lo entendían bien. Lamentablemente esta religión, testigo de Jehová, no lo entiende. Ellos piensan que cuando Jesús dice soy hijo de Dios es porque es menor de Dios. Pero es todo lo que era todo lo que. Fijémonos bien cómo ellos dicen pretende ser hijo de Dios. Porque ellos no aceptan eso. Ellos no querían aceptar que Jesús fuera el hijo de Dios. Porque entendían que eso lo hacía Dios. Si ellos aceptaban eso, tenían que aceptar que Jesús está diciendo que es Dios. Y es lo que ellos no quieren. Lo cual esta religión no quiere entender. Los testigos de Jehová. Ellos creen que cuando encuentran la palabra hijo de Dios, es que Jesús es menor, que no es Dios. Como también, lamentablemente, usan la palabra engendrar, pensando humanamente como un engendrar como nosotros conocemos. También se equivocan en cuanto a la palabra engendrar. Ellos dicen, no, pero es que él nunca dijo que era Dios. Él dijo solamente que era hijo de Dios, pero eso lo entendían bien los judíos, que estaba diciendo Jesús que era Dios. Y por eso lo querían matar. Ahora ellos dicen, es que Jesús fue engendrado y por eso es menor, no tiene el poder. Pero la palabra engendrar no es igual a la palabra que nosotros entendemos. En Hebreos, el capítulo 1, versículo 5, Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Fíjese la confirmación. Hijo mío eres tú. Hermanos, cuando Jesús se bautizó, la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien me he. Hijo es ser. En la transfiguración también se dijo que él era el hijo. Aquí se está diciendo que él es su hijo. En Hebreos capítulo 5, versículo 5, dice el escritor a los hebreos, de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién lo glorificó? Aquel que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Entonces, esta religión, como encuentra esta palabra engendrado, piensa que esta palabra significa lo que nosotros conocemos como, bueno, un hombre, se casan, tienen relaciones, engendran es lo que entendemos nosotros por engendrar. Pero la palabra engendrar en estos versículos no significa eso. Jesús no fue engendrado.
cuando concibió María. La pregunta es, ¿cuándo fue engendrado Cristo? Bueno, algunos pensarán y algunos creerán que fue engendrado cuando María concibió, pero no fue así. Los testigos de Jehová dirán, cuando María concibió por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue como si, estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que él llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Según ellos, Jesús fue engendrado cuando María concibió por el Espíritu Santo. Pero esto no es verdad. Esto es un grave error. Jesús no fue engendrado cuando María concibió. Jesús fue engendrado, ¿verdad? Jesús fue engendrado. ¿Cuándo? Bueno, la misma Biblia aclara cuándo Jesús fue engendrado. En Hechos capítulo 13, versículo 33, dice Lucas, quien inspirado por el Espíritu Santo es el que escribe Hechos. Dios le ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. ¿Cuándo fue engendrado Cristo Jesús? Según la Biblia, no según lo que yo crea, no según lo que yo piensa, no según lo que yo entienda de la palabra engendrar en este tiempo. Jesús no fue engendrado cuando María concibió por el Espíritu. Jesús fue engendrado cuando resucitó de los. Por eso es muy claro este tema. Cuando usted platique con los testigos sobre la deidad de Jesús, ellos van a decir, no, es que Jesús fue engendrado, pero la palabra engendrado no quiere decir como nosotros la entendemos. La palabra engendrado no es cuando concibió, sino cuando resucitó. Dios ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Jesús. Y cita, fíjense, cita el Salmo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado. ¿Cuándo lo engendró? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Aquí las escrituras nos aclaran que el Cristo fue engendrado cuando fue resucitado, no cuando fue concebido. Nosotros entendemos la palabra engendrar, bueno, cuando concibe la mujer. Y este es el error que cometen esta religión. Pensar que Jesús no es Dios por estos dos puntos. Uno, cuando Jesús decía que él era hijo de Dios, ellos piensan que es menor cuando la Biblia dice todo lo. Y el otro punto, cuando él dice que fue engendrado. ¿Qué diferencia entre la contestación de estos fariseos y la confesión de Pedro? Fíjense, la diferencia entre la contestación de ambos. Vamos a Mateo 16, versículo 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías, o algunos de los profetas. Posiblemente los discípulos pues habían conversado con varias personas y algunas personas habían respondido diciendo, pues el Hijo del Hombre es Juan el Bautista. Otros decían, no, pues yo creo que es Elías. Otros decían, no, pues yo pienso que es Jeremías. No, pues yo pienso que es algún profeta. Versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Ahora Jesús, hermano, les pregunta a ellos. Ya les preguntó qué piensa la gente, qué opina la gente, qué cree la gente del Hijo del Hombre. Ahora les pregunta a ellos directamente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen?
Versículo 16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Respuesta contundente, clara y precisa. Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres Dios. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre está en los cielos. Pedro respondió lo que la Biblia enseña sobre Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, tú eres el verdadero y grande Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1, es lo que nos demuestra. En el principio ya estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La eternidad del verbo. En el principio. ¿Cuál principio? No? De la tierra, de todo lo creado. Ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios. Recordemos cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Ahí estaba el verbo. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Cristo. Y el verbo era Dios. Aunque la versión de los testigos de Jehová dice, y el verbo era un Dios. Con la D minúscula. Pero el texto no dice, dice era Dios. Los que muchos quieren negar que Jesús Él es el Dios todopoderoso. Porque fíjese, los mismos testigos de Jehová dicen, sí es Dios, pero no es Dios todopoderoso. Las escrituras nunca dicen que es Dios todopoderoso. Bien, le dije yo una vez a un testigo, si yo le muestro un texto, ¿qué va a creer? Y me dijo, pues demuéstrenme. Bien, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Jesús, se está hablando de Jesús. Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién va a venir? Desde luego Jesús. Jesús va a venir como se fue. ¿Y quién es él? El todopoderoso, el Dios todopoderoso. Ya no hay yo que responder. Ya no hay yo que decir. Creamos con fe lo que la Biblia realmente enseña y no lo que los humanos digan, no con lo que las personas piensan. Conclusión. Jesús acaba de aclarar el falso concepto que los fariseos tenían de él. Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Jesús tiene dos naturalezas. Humana, porque tomó un cuerpo como el divina, porque Él es Dios todopoderoso, el creador de todo. Lamentablemente, muchos no creen que Jesús es Dios. Darán cuenta en el juicio final por la blasfemia contra Dios, contra Jesús. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos creer, defender la verdad de quién es Jesús, el Dios todopoderoso. Que Dios nos bendiga.